La historia comienza en una noche nevada frente a un magnífico palacio, donde una joven pelirroja grita que ya no soporta la situación y exige regresar a su antiguo hogar. Su doncella se acerca y la llama joven gran duquesa, pidiéndole que se calme, pero la joven rechaza el título y le grita furiosa. La joven duquesa se pregunta indignada cómo puede parecer tranquila siendo la esposa de ese sinvergüenza, expresando su rotunda negativa a pasar el resto de su vida con alguien como él. La joven duquesa se vuelve hacia su doncella Hannah y le reprocha, preguntándose por qué ni siquiera ella comprende sus sentimientos y sufrimiento. Hannah intenta explicar su postura, diciendo que no lo decía en serio, pero sus palabras se pierden en medio de la ira de la duquesa. La duquesa le grita a Hannah, advirtiéndole que no se acerque y que preferiría morir antes que vivir arrastrada. De esta manera, retrocede y cae en aguas heladas. Hannah grita horrorizada al ver a su ama desaparecer en el agua fría, y el eco de su grito, "Mi señora", resuena por todo el lugar. La siguiente escena muestra a la joven duquesa inconsciente. Mientras se escuchan las tristes palabras de alguien que se pregunta cómo pudo hacerse algo así, aparece un joven noble, presumiblemente su esposo, quien se pregunta con tristeza si realmente lo odia tanto, hasta el punto de intentar suicidarse. La protagonista recupera sus recuerdos, explicando que era una niña huérfana adoptada por una familia bondadosa, pero pronto se dio cuenta de que su bondad era solo una ilusión, ya que su felicidad se hizo añicos cuando tuvieron un hijo biológico. Desde ese momento, se sintió fuera de la familia y volvió a sentirse sola. La protagonista explica que este sentimiento de soledad fue lo que la llevó a apegarse a una novela titulada Por favor, abrázame. La razón de su apego a la novela fue que la vida del protagonista se parecía mucho a la suya, ya que era constantemente amenazada por su padre y madrastra biológicos. El héroe de la novela se vio obligado a vivir en constante cautela con respecto a todos los que lo rodeaban, lo que la hizo sentir una profunda empatía por él. La protagonista recuerda que ese día, mientras caminaba por la calle leyendo la novela, se encontró de repente frente a un coche que avanzaba a toda velocidad. Bajo el agua, vio a una chica pelirroja y se preguntó confundida quién era. Al despertar, se encontró con un nuevo cuerpo, con el pelo rizado color granada y ojos azules, una apariencia muy poco común entre las pelirrojas. La protagonista se dio cuenta de que se había reencarnado en un personaje de la novela que había leído miles de veces y que no podía dejar de reconocer. Descubre que se había convertido en Rowena Adele Ross, la exesposa de su personaje favorito de su querida novela Por favor, abrázame. La relación de Rowena con su esposo, el héroe de la historia, era extremadamente mala, lo que explicaba el odio que sentía por él. La protagonista se dio cuenta de que ahora era esa desafortunada exesposa cuyo destino era la muerte en la novela. A pesar de este trágico destino, la protagonista se resignó y decidió aceptar la realidad, ya que no había nada que pudiera hacer para cambiarla. Piensa que, al principio, no estaba muy apegada a la vida y que debería estar agradecida por esta oportunidad. La protagonista decide aprovechar esta nueva situación y se propone disfrutar viendo a su personaje favorito tanto como le plazca. Se entusiasma con la idea de ser una fan feliz, dedicándose por completo a apoyarlo. Pero pronto siente algo extraño, la habitación en la que despierta está extremadamente fría y lleva pijama. Hannah le cuenta que estuvo inconsciente durante un mes entero, al borde de la muerte, y que solo despertó cuando dejó de respirar y comenzaron los preparativos para su funeral. La protagonista se siente extraña al recordar que Rowena sí muere en la novela, pero no tan temprano en la historia. De repente, un fuerte ruido interrumpe sus pensamientos y se gira preguntándose de dónde proviene. Luego se levanta rápidamente, llamando a Archie. Rowena irrumpe por la puerta de la oficina y se encuentra con una escena impactante, manchas de sangre en el suelo y un hombre de pie junto a su joven esposo Archie, quien está sentado en el suelo. La hacen preguntarse con horror qué está sucediendo. Rowena nota la herida en la frente de Archie mientras se limpia la sangre y lo llama, conmocionada, Lord Archie. Rowena se enfurece. Enfurecida, le grita al hombre, preguntándose cómo se atreve a hacerle daño a Archie y dejarle una herida en la cara. El hombre, que parece ser el tutor de Archie, la llama joven gran duquesa y le señala que es inapropiado que irrumpa en la sala durante una clase. Rowena justifica su acción diciendo que oyó ruidos extraños provenientes del interior. El profesor resta importancia al asunto, alegando que fue un simple accidente durante un castigo físico y que el joven duque tropezó al rechazar vergonzosamente su castigo. Rowena patea el suelo con rabia y se enfrenta al profesor, el barón Lurk, denunciando su justificación como ilógica. Entonces, el barón se acerca a ella, preguntándole sarcásticamente si cree que miente. El barón sugiere fríamente que pregunten al implicado, es decir, a Archie, para confirmar su versión, lo que pone al joven en una situación crítica. Ella parece apretar la mano con tensión y ansiedad. Incapaz de hablar, Rowena interviene con firmeza y declara que lo que hace el barón Lurk no es castigo físico, sino abuso.
Los rasgos del varón se oscurecen y él repite la palabra abuso. Luego le pregunta amenazadoramente si ella está segura de que no se arrepentirá de sus palabras. Rowena responde con una mirada desafiante y le pregunta directamente si la está amenazando. Se revela que la razón del comportamiento imprudente del varón hacia Rowena y Archie es que su hermana menor era la amante del gran duque Atal Ross, padre de Archie. El gran duque era muy generoso con su amante y trataba a su hermano, el varón, con igual preferencia y favoritismo. Como resultado, el varón explotó su poder sin restricciones, sin saber que todos esos privilegios podrían desaparecer de la noche a la mañana como un espejismo. Los acontecimientos regresan al presente, donde Rowena piensa con sarcasmo que el varón será destituido en un mes de todos modos. Rowena desafía al varón, diciendo que él es quien se arrepentirá de esto, y le pregunta qué clase de profesor se atreve a golpear al joven duque en la cabeza. El varón responde con una sonrisa sarcástica, comentando el lenguaje de su curso y culpando al joven duque por no haber cumplido con sus deberes preparatorios. Rowena se sorprende y mira la enorme pila de libros sobre el escritorio, gritando en denuncia y preguntándose de qué preparación habla. Rowena confronta al varón, señalando los libros y preguntándole si realmente cree que alguien puede absorber esa cantidad en un solo día, añadiendo que las lecciones de su hermano mayor nunca fueron tan intensas. Explica que recuerda a su hermano con dificultades para absorber menos de la mitad o incluso una cuarta parte. El varón responde con una frialdad lamentable que la mayoría de la gente lograba esa cantidad sin problema. Rowena se enfada y lo acusa de llamar estúpido a su hermano, algo que el varón intenta negar, confundido. Rowena sigue tergiversando sus palabras, diciendo que considera esa cantidad básica y que, como a April la tiene difícil, la llama tonta. El varón intenta aclarar que la yegua aún es joven. Rowena aprovecha sus palabras, admitiendo que su hermano tiene 15 años y que también es muy joven, y luego le pregunta por la edad de su marido. El varón tartamudea y responde que Archie tiene 14 años. Rowena replica que sabe muy bien que su marido es más joven que su hermano. El varón intenta justificar su posición diciendo que el joven maestro está destinado a convertirse en gran duque y a compensar 13 años de mala educación, y que un solo día no es suficiente. Rowena estalla de ira de nuevo, acusando al varón de insultar también a su marido, interpretando sus palabras como si estuviera llamando estúpido a Archie por ser hijo ilegítimo. Rowena mira al varón con desdén, describiéndolo como decepcionante y diciéndole que no es más que un maestro estúpido que culpa a sus alumnos de su propia incompetencia. La ira del varón llega a su punto álgido, así que le pregunta bruscamente si ha terminado de hablar y levanta la mano en el aire como si estuviera a punto de abofetearla. Rowena lo desafía con una sonrisa segura, invitándolo a enfadarse más y a atreverse a tocarla, prometiéndole que le mostrará el significado de la verdadera crueldad. En ese instante, Archie interviene y se coloca frente a ella para protegerla, ordenándole al varón con tono firme que se aleje de su esposa. El varón mira a Archie con desdén y le ordena que se aparte, llamándolo joven gran duque, pero Archie se niega a hacerlo y afirma su posición, advirtiendo al varón Nurk que no toque a su esposa, ni siquiera con las yemas de los dedos. Rowena muestra asombro al mirar a Archie, quien le dice al varón que ha soportado todo lo que ha podido y declara que no le importa lo que el varón pueda hacerle personalmente, pero que su esposa es una línea roja que no debe cruzarse, reiterando con firmeza que no le importa a que pueda ser sometido, pero que nadie debe atreverse a tocarla. Rowena se llena de orgullo al pensar en el coraje de su marido y luego toma suavemente su mano, haciendo que el varón retroceda un paso, sorprendido. El varón cambia repentinamente de tono y, con una sonrisa forzada, afirma que no se dio cuenta de que el gran duque lo había malinterpretado de esa manera. Hace una reverencia y se disculpa si sus palabras o acciones fueron algo duras. Rowena interviene mientras sostiene el brazo de Archie, ofreciendo una disculpa sarcástica al varón por haberlo descrito como un completo idiota. El varón estalla de ira y tiembla por el insulto, mientras Archie se coloca a la defensiva frente a su esposa. Tras recibir el doble agravio, el varón se da la vuelta furioso y sale de la habitación a toda prisa. Rowena lo observa marcharse y piensa con sarcasmo que probablemente se apresuró a quejarse con su hermana menor. Luego se vuelve hacia Archie y lo tranquiliza, prometiéndole que lo protegerá. Archie le pregunta fríamente cuánto tiempo piensa retenerlo, por lo que ella retira la mano, sorprendida por su reacción. Él le da la espalda y le dice que no sabe qué motivo la llevó a ayudarlo, pero que su intervención no era necesaria. Rowena le pregunta, asombrada, si es innecesario que una esposa ayude a su esposo, y Archie repite la palabra esposo con tristeza antes de preguntarle si alguna vez ha sido un verdadero esposo para ella. Mientras se aleja, Rowena lo llama y le pide que espere. Le grita que se asegure de curar su herida y lo amenaza con ir a buscarlo si no lo hace, lo que lo obliga a detenerse un momento. Archie responde sin darse la vuelta que ocultará bien la herida para no causar
causar problemas y le pide que no se preocupe. Rowena lo observa partir, dándose cuenta de que lo malinterpretó por completo, pues su intención era muy distinta. Más tarde esa noche, el Gran Duque, padre de Archie, la convoca y Rowena se entera de que él escuchó que ella intervino en la lección del barón Lurk ese mismo día. En la sala de recepción, el Gran Duque se sienta junto a su amante, Lady Lurk, y le pregunta a Rowena con aspereza el significado de su comportamiento. Rowena ignora al duque y se dirige directamente a Lady Lurk, preguntándole con frialdad si el barón solo mencionó que ella intervino en la lección, insinuando que ocultó la verdad. Lady Lurk responde con fingida ira, preguntándose si Rowena está insinuando que su hermano ocultó sus errores y solo mencionó lo que le convenía. Rowena sonríe con sarcasmo y responde que no dijo eso, pero que parece que Lady Lurk tiene mala conciencia. Entonces el duque los interrumpe con voz firme, pidiéndoles que se detengan, y le recuerda a Rowena que el barón Lurk es el tutor designado del Gran Duque y que, aunque sea la esposa del Gran Duque, debe tener una buena razón para actuar de ese modo. Rowena mira al duque con desdén, pensando para sí misma que lo está protegiendo. Cuando Archie se adelanta, se coloca frente a Rowena y le susurra que él mismo se encargará del asunto. Rowena se sorprende por su postura y se pregunta por qué de repente parece tan confiable mientras se la siente, confirmando su decisión. La felicidad la invade y piensa que, si continúa así, lo amará cada vez más. Pero pronto se recompone al comprender que ella fue quien inició la situación y que no piensa echarle la culpa a Archie, por lo que le susurra con suavidad que se ocupará del asunto y le pide que no se preocupe. Finalmente, Rowena declara ante todos que su intervención en la lección fue correcta y explica que la razón es que el barón Lurk estaba maltratando a su esposo bajo la apariencia de castigo físico, lo que hace que el Gran Duque repita la palabra maltrato con tono interrogativo y una mirada severa. Rowena continúa su explicación, aclarando que escuchó un fuerte ruido proveniente del estudio de Archie. Describe la escena de forma dramática, afirmando que encontró a su esposo desplomado y sangrando profusamente, con una pluma afilada y tinta esparcida en el suelo junto a él, admitiendo para sí misma que está exagerando un poco desde su perspectiva de fan obsesionada. El Gran Duque toca el rostro de Archie, quien confirma que está bien, pero Rowena interviene con entusiasmo y le dice al duque que Archie no estaba bien, sino que sangraba y que el varón le lanzó la herramienta con tanta fuerza que no podía levantarse. Rowena piensa que Archie podría preguntarse por qué actúa así, ya que prefería que la situación pasara tranquilamente, pero está decidida a asegurarse de que su esposo no vuelva a ser tocado. Lady Lurk rompe a llorar y le pide al duque que se detenga, alegando que su Alteza habla sin conocer la situación completa porque solo presenció el final. Se aferra al duque y afirma que su hermano le dijo que el joven duque está acostumbrado a mentir y a causar problemas al negarse a ser castigado, alegando que todo ha sido malinterpretado. El duque la mira fijamente y le pregunta si está diciendo que es normal que un maestro golpee a su alumno, a lo que ella responde afirmativamente si es necesario, cayendo así en la trampa. Rowena sonríe para sí misma al darse cuenta de que este es el fin de la efímera amante número 1 del Gran Duque, pues resulta que él había presentado recientemente un proyecto de ley ante el Consejo para prohibir el abuso infantil y el castigo físico, y no puede ignorar el asunto solo porque el perpetrador sea el hermano de su amante. El duque le dice fríamente a Lady Lurk que puede irse porque está cansado, y cuando ella, sorprendida, pregunta si realmente debe irse así, él repite su orden. Lady Lurk le grita en la cara, recordándole su promesa de reprender a la gran duquesa, pero el duque le responde con un tono gélido, preguntándole desde cuándo empezó a contestarle y a rechazar sus órdenes. Declara fríamente que prefiere que ya no frecuente su castillo y que ordenará que desocupen su habitación, lo que la deja profundamente conmocionada. Uno de los sirvientes viene a sacarla mientras ella grita y le suplica que la deje, y Lady Lurk es arrastrada fuera de la habitación mientras le grita al duque, preguntándole cómo pudo hacerle eso. Sin percatarse de que los verdaderos intereses del duque son puramente políticos, él se vuelve hacia Rowena y comienza a hablar del asunto, pero ella lo interrumpe de inmediato con un gesto amable y le asegura que no dirá ni una palabra sobre el tema. El duque les permite retirarse, así que ambos hacen una reverencia cortés. Rowena le desea buenas noches al duque y lo llama padre, lo que lo sorprende, pues parece ser la primera vez que lo llama así. Luego toma la mano de Archie y le dice alegremente que se vayan, llamándolo cariño, lo que deja a Archie paralizado por la sorpresa, mientras Rowena recuerda de pronto que se supone que su relación es la de una pareja infeliz. En cuanto salen del salón, Archie se detiene y le pregunta bruscamente a Rowena qué demonios estaba pensando. Ella responde con fingida inocencia, preguntando qué quiere decir y si proteger a su marido se considera un delito. Archie intenta aclarar que no se refería a eso, pero se queda sin palabras y Rowena se da cuenta de que le cuesta comprender su repentino comportamiento,
como si se hubiera convertido en su guardaespaldas. Admite que planeaba ir con calma, pero que las acciones del varón la enfurecieron. Se acerca a él y extiende la mano para tocarle la cara, preguntándole con ansiedad si le duele algo, pero él aparta suavemente su mano y le asegura que está bien. Rowena insiste en que es ella quien lo decidirá y le pide que la deje ver la herida. Archie la mira fijamente y le pregunta por qué actúa así, y de pronto Rowena nota lo cuidadoso que es al tomarle la mano y cree comprender sus razones para ser tan cauteloso. Se revela que Archie siempre se sintió culpable hacia Rowena, quien se unió a la familia siendo muy joven, y ella recuerda las duras palabras de la Rowena original, que solía culparlo y decirle que su vida se convirtió en un desastre desde el momento en que se conocieron. La Rowena original le gritaba en la cara, le advertía que no la tocara, lo describía como basura. Se negaba a que la llamara mi señora y le decía con amargura que no quería casarse con un hijo ilegítimo como él. La Rowena actual se da cuenta de que, dadas las rabietas de la Rowena original durante un año, negar ahora su odio hacia él solo despertaría sospechas, por lo que baja la mirada y le dice a Archie que tenía razón y que, en efecto, lo odiaba. Sin embargo, levanta la cabeza rápidamente y le dice con insistencia que eso fue cosa del pasado, que ya no lo odia y le pide que le crea. Archie le pregunta con amargura si no lo había intentado, recordando que se ahogó porque lo odiaba tanto, y continúa diciendo que no soportaba estar a su lado porque su esposo era un hijo ilegítimo. Rowena se da cuenta de que, aunque ella se haya convertido en Rowena, la verdad innegable es que la Rowena original despreciaba por completo a Archie, así que le admite que lo que dijo era cierto. Archie revela su dolor y le pregunta cómo se sintió al verlo caer al agua y cómo esperaba que él se sintiera. Le dice que aceptaba su odio, pero que su intento de suicidio lo hizo sentirse extremadamente miserable. Se cubre la cara con la mano y se pregunta hasta qué punto ella intenta hacerlo sentir miserable. Rowena intenta detenerlo, pero él se aparta y le pide que deje de confundirlo de esa manera. Archie va a su escritorio, saca un papel y le dice que le dará lo que siempre ha querido, presentándole el documento y explicándole que eso es lo que ella pedía constantemente. Rowena descubre que son los papeles de divorcio y Archie le dice que le proporcionará la pensión alimenticia que pida. Ella grita rechazando la oferta, rompe los papeles con rabia, declara que no quiere divorciarse, se niega a firmarlos y lanza los pedazos al aire. Archie la mira conmocionado, mientras Rowena piensa que por fin tuvo su oportunidad y se pregunta si él tiene idea de lo difícil que es poseer el cuerpo de la esposa de su personaje favorito. Declara con entusiasmo que se opone a este divorcio y afirma que no hay vuelta atrás, a lo que Archie le recuerda que protestaba todos los días exigiendo el divorcio, provocando que Rowena tartamudee en su respuesta. Ella admite haberle puesto las cosas difíciles en el pasado, pero promete que no volverá a suceder. Archie le pregunta con tristeza cómo puede creer eso, y Rowena se da cuenta de que, si no le cree, debe jugar una carta diferente para ganarse su confianza, por lo que le dice con fingida tristeza que en realidad no intentó suicidarse ese día, sino que perdió el equilibrio y resbaló por error, recordando la escena de su caída al agua y confesándole que tuvo mucho miedo ese día, temerosa de la muerte. Le explica que si no hubiera sido por él estaría muerta y le agradece, diciendo que no tuvo oportunidad de hacerlo antes. Archie le dice que no necesita agradecerle porque protegerla es su deber como esposo, pero ella le responde con una sonrisa que no es solo un deber, añadiendo que el agua era profunda, el día muy frío y que la mayoría de la gente habría dudado en saltar a salvarla. Archie le pregunta si está diciendo que el incidente cambió su opinión sobre él y ella responde afirmativamente hasta cierto punto, pensando que esta es la respuesta perfecta por ahora y que debe tratar con este cauteloso gatito paso a paso. Archie le advierte que se arrepentirá de su decisión y que esta es su última oportunidad de irse, pero Rowena la rechaza y le dice con una sonrisa radiante que nunca lo dejará ir, aunque más tarde le suplique el divorcio. Archie, sorprendido por su insistencia, responde en voz baja que lo entiende, por lo que ella le pregunta con alegría si de verdad la cree, y él accede, pidiéndole que le suelte la mano, lo que la hace sentir inmensamente feliz, mientras ella le dice con alegría que ya no hay vuelta atrás en este acuerdo. Más tarde, mientras se baña, Rowena se sorprende de lo mucho que Archie estaba afectado por el impacto de su caída al lago. Recuerda haber oído que Archie corrió a salvarla al oír el grito de Hannah ese día, mientras ella gritaba exigiendo volver a su casa, y piensa que en ese momento creyó que Hannah exageraba porque la Rowena original siempre era dramática, preguntándose si lo hacía porque considera incluso a la malvada esposa parte de su familia, describiendo a Archie como un hombre con un sentido de la responsabilidad absurdamente profundo. Rowena piensa que la verdadera Rowena pudo haber muerto ese día, pero decide no darle importancia, ya que ahora ella es Rowena y es la persona más cercana a su personaje favorito. Cree que el destino puede haberle dado esta oportunidad para ayudar
ayudar a Archie. Recuerda que Rowena muere en la novela después de 7 años y considera que ese tiempo es suficiente para ayudar a Archie a asegurar su lugar en el Gran Ducado, pero se da cuenta de que el problema es que Archie y su familia la odian profundamente, repasando a los miembros de la familia en su mente: un marido débil debido a su excesivo sentido del deber, un suegro narcisista y mujeriego, un aspirante a príncipe con un trastorno de personalidad y una suegra conocida con el título de la perra rabiosa de la pista, que también sufre un trastorno de personalidad. Mientras piensa en quién sería más fácil de conquistar, una de las criadas le dice que la dama la busca. Rowena entra en pánico y se pregunta por qué el trastorno de personalidad número 2 ya la está llamando. Llega a la habitación de su suegra, quien está sentada leyendo un libro, y le pregunta cortésmente si la había solicitado, dirigiéndose a ella por el título de madre. La duquesa se sorprende, comenta que es inusual y le recuerda a Rowena que siempre había insistido en llamarla consorte del gran duque, trazando así una clara línea entre ellas. Rowena se da cuenta de su error y piensa para sí misma que así eran las cosas entre ellas, pero decide seguir adelante diciendo que, como ya la llamó madre, sería extraño retractarse ahora. Con una sonrisa radiante, le dice a su suegra que pensaba intentar acercarse a ella de ahora en adelante. La duquesa responde con frialdad, sorprendida por la palabra más cerca, y le dice claramente que no tiene intención de acercarse a ella, lo que coloca a Rowena en una posición incómoda. Rowena cambia de tema y pregunta por el motivo de su citación, a lo que la duquesa responde que, como siempre, tiene prisa y le pide que se siente primero. Entonces le cuenta que oyó que sacaron a rastras a Lady Lurk del estudio, llorando, y le pregunta con brusquedad qué fue lo que pasó. Rowena se da cuenta de que su suegra la ha llamado para conocer toda la historia, así que responde simplemente que no pasó nada, pero la duquesa la presiona preguntándose por qué lloraba Lady Lurk. Rowena alega ignorancia y sugiere que el gran duque pudo haberle advertido que no volviera, razón por la cual se fue llorando, dándose cuenta de que el duque le pidió que no hablara del abuso, no del hecho de que despidiera a su amante. Rowena piensa que Lady Lurk, quien había sido la amante consentida del duque durante mucho tiempo, nunca habría esperado que la despidieran tan fácilmente y que solo dejó una pequeña pista para que investigaran el asunto por su cuenta. Comprende que la verdad es que fue el duque quien la despidió y no al revés. La duquesa comenta que notó que Lady Lurk no asistió ese día, por lo que Rowena responde que su orgullo pudo haber sido herido y que por eso no apareció, añadiendo que Lady Lurk parecía aún apegada al duque, por lo que podría regresar pronto. La duquesa está de acuerdo, diciendo que es cierto que es poco probable que se quede de brazos cruzados después de que le pidan separarse sin una razón clara. Rowena tranquiliza a su suegra diciéndole que el gran duque no volverá a buscar a Lady Lurk. Rowena explica con aires infantiles que los ojos de su padre se entrecerraban así, indicando que estaba realmente enojado. A la duquesa le extraña esta descripción, pero Rowena afirma que es correcto. Rowena se siente aliviada porque el ánimo de su suegra parece mejor y se pregunta si estará contenta porque le han quitado la espina del ojo. La duquesa la sorprende al preguntarle si Archie está enfermo y Rowena se queda atónita. La duquesa aclara que oyó que el gran duque envió un médico inmediatamente después del incidente y que este fue a la habitación de Archie. Rowena se da cuenta de que el duque debió revisar las heridas de Archie. Cree que debió haber visto las marcas en su cuerpo y lo reprendió porque el varón no se limitó a tocarle la frente. Y como detuvo al varón de inmediato, el duque sin duda estaba enfadado. La duquesa le pregunta con dureza el motivo de su silencio. Rowena duda, al darse cuenta de que no puede decirle que el asunto concierne a la familia Lurk. Rowena encuentra una salida, diciéndole que el médico fue a verla para comprobar si había secuelas de su caída al agua. La duquesa le pregunta directamente si no han compartido una cama individual desde su matrimonio. Rowena tartamudea y luego le dice a su suegra que Archie empezó a verse un poco diferente después de su caída al agua y que también escuchó que estaba muy preocupado por ella. La duquesa suda mientras le pregunta qué intenta decir. Rowena declara con entusiasmo que de ahora en adelante asumirá su papel de esposa. La duquesa se pregunta con sarcasmo si Rowena, de entre todos, es quien asumirá el papel de esposa y Rowena lo afirma con seguridad. La duquesa se pregunta qué planea hacer exactamente y si siquiera conoce el significado de asumir el papel de esposa, y mientras Rowena duda en responder, se oye un golpe en la puerta. Archie entra en la habitación disculpándose por haber llegado sin previo aviso, y Rowena, sorprendida por su presencia, se pregunta por qué está allí. La duquesa se dirige fríamente a Archie, recordándole que no recuerda haberle dado permiso para entrar. Archie se acerca a Rowena y se queda a su lado, diciéndole a su madre que ha oído que han llamado a su esposa. La duquesa responde con sarcasmo, preguntándose si
si ya no puede llamar a su nuera cuando le plazca. Archie le dice que Rowena aún no se ha recuperado del todo y que necesita descansar. Rowena suspira para sí misma, pensando que no hay necesidad de llegar tan lejos, pero siente una inmensa felicidad por esta protección y cree que es la mejor sensación. Aunque la duquesa advierte que cualquiera que los escuche podría pensar que está a punto de devorar a la pobre chica, finalmente cede y les dice que ya ha pedido todo lo que quería y que pueden irse. Archie se da la vuelta para marcharse, pero Rowena lo detiene un momento, se acerca a su suegra y le pide que le permita susurrarle algo al oído. Rowena le susurra a su suegra, le desea dulces sueños y añade que sería mejor que soñara con Rowena, luego le da un beso en la mejilla. La duquesa, sorprendida, tartamudea preguntándose qué demonios está haciendo, mientras Rowena sonríe inocentemente. Más tarde, la duquesa visita a su esposo, el gran duque, en su despacho, y él le pregunta el motivo de su visita. Ella le cuenta que ha oído que la habitación de invitados está vacía y le pregunta si está insinuando que ha venido a un lugar donde no debería estar. Continúa recordándole que solía actuar como si no pudiera vivir sin Lady Lurk y que ahora parece haberse cansado de ella. El duque se sorprende por el rubor en sus mejillas y piensa que creía que ella no estaba interesada en su vida amorosa y afirma que Lady Lurk ya no vendrá al castillo. La duquesa le pregunta el motivo y el duque responde con sarcasmo preguntándole desde cuándo se interesa por sus asuntos. La duquesa se ríe diciendo que él no lo entiende y que está muy interesada en todos sus movimientos, pero solo cuando se trata de sus desgracias. El duque le responde fríamente que no se dio cuenta de que a ella le importaba tanto su vida, a lo que ella replica, al menos ahora lo sabes. El duque simplemente le dice que se cansó de ella, y ella le pregunta con una sonrisa pícara por qué la despidió delante de su heredero y su esposa. El duque se levanta y se acerca, toma su barbilla y le pregunta si quiere saber por qué lo hizo, pero la duquesa lo empuja suavemente, recordándole que está demasiado cerca, y le dice que oyó que irrumpió en sus clases ese día. Él responde con una sonrisa que las noticias corren rápido. La duquesa se pregunta cómo puede alegar ignorancia y lo confronta diciendo que intentó ocultarle el asunto, pero aún así la citó públicamente a su despacho, a lo que el duque responde que simplemente asumió que ella no tenía ningún interés en él. La duquesa recuerda entonces las palabras de Rowena cuando le aconsejó que le preguntara directamente al duque en lugar de a ella. Recuerda cómo Rowena le dijo que su padre está sediento de afecto y que, si su madre le brinda la atención que anhela, lo confesará todo en un instante. La duquesa piensa que creía que Rowena era solo una niña, pero demostró que no lo era en absoluto. Le pregunta al duque por qué la mira así. El duque le pregunta por qué se ríe, así que ella responde con un suspiro, preguntándose si reír también estaría prohibido ahora. El duque la toma del brazo y la acerca a él, diciéndole que le había hecho una pregunta, y la duquesa piensa que se está comportando como un sinvergüenza y se enfada. El duque retrocede sorprendido y pregunta, ¿qué demonios? La duquesa sonríe ampliamente y le dice que pensó que quería besarla porque se acercó tanto. El duque intenta negarlo, confundido. Ella le dice que sabe que él desprecia su contacto, igual que ella el suyo. La duquesa afirma que todo el imperio sabe que son prácticamente desconocidos y que nunca han compartido una cama. Se acerca de nuevo al duque y lo amenaza con que, si no quiere un beso, debe empezar a hablar, y le ordena que le cuente lo sucedido en el estudio. Más tarde, durante la cena, el gran duque anuncia que el barón Lurk ya no vendrá al castillo. Se dirige a Archie y le dice que, si alguien vuelve a insultarlo, no debe callarse. Archie le recuerda que una vez le dijo que viviera como si estuviera muerto. El duque aclara que eso no significaba que debiera aguantar una paliza y le aconseja que pague el doble, ya que lidiar con las consecuencias de dar un puñetazo es mucho más fácil que recibirlo. Archie responde que lo tendrá en cuenta. Rowena se enfada profundamente, pensando que es una lección terrible para un niño, y se pregunta si cree que el amable Archie es como él. Se revela que Archie se parece al duque anterior en apariencia, pero sus personalidades eran completamente diferentes. A diferencia del duque anterior, que rebosaba amor propio, Archie creció con pies de plomo, lo que desarrolló en él la mala costumbre de interpretar todo negativamente. Por esta razón, a menudo chocaba con la protagonista, Mabel. Al final, la perdió ante el protagonista, Serronis, algo que a Rowena le repugna solo de pensarlo, pero decide que todo está bien. Mientras ella esté aquí, la infancia de Archie no será miserable. Un día, Hannah pide permiso para entrar en la habitación de Rowena y Rowena le pregunta por el motivo de las flores. Hannah le dice que se acerca el Festival de las Flores y que las trajo para cambiar el ambiente. Rowena se pregunta sobre el Festival de las Flores con ese frío, y Hannah explica que es un festival solo de nombre y que en realidad es el día en que plantan las semillas. Hannah añade que, como las flores rara vez florecen en la tierra árida de Delos, se ofrecen como voluntarias a plantarlas ellas mismas. Una de las criadas se pregunta cómo puede sorprenderse Rowena y le recuerda
afirma que vivió en Delos lo suficiente como para saberlo. Hannah añade que supone que Rowena estaba muy confundida cuando llegó como novia por primera vez y Rowena está de acuerdo. Hannah le advierte que no puede huir esta vez como lo hizo en el pasado y que la gran duquesa podría volver a reprenderla severamente. Rowena responde con entusiasmo que, por supuesto, no huirá, que escuchará atentamente y que será una esposa ideal de ahora en adelante. Una de las criadas se pregunta con sarcasmo si realmente no será voluble y volverá a causarle problemas al gran duque. Rowena le grita en la cara, afirmando que no lo hará, y sale de la habitación enfadada. Mientras tanto, Archie piensa en contratar un nuevo tutor y un profesor de esgrima. Archie se pregunta si su padre realmente hablaba en serio sobre responder al abuso. Archie oye la risa de Rowena y se pregunta si es ella. Se acerca a la ventana y oye la conversación de Rowena con sus doncellas, pensando que no debería escuchar a escondidas una conversación privada. Archie oye a Rowena declarar con entusiasmo que ama mucho a Archie y se sorprende. Se pregunta, estupefacto, si ha oído bien, e intenta convencerse de que no puede ser cierto, pues ella es la mujer que solía declararle su odio cada vez que abría la boca, pero recuerda que lo llamaba cariño, y que sintió una ligera decepción cuando volvió a llamarlo Archie, preguntándose confundido por qué se sintió decepcionado. Archie se queda perplejo, preguntándose qué estará pasando por su mente, suspira y recuerda que le dijo que lo odiaba. De camino al festival, Archie comenta que no esperaba que Rowena le pidiera ayuda y aclara que nunca antes se la había pedido. Rowena recuerda que Archie la ayudó el año pasado y que todo se convirtió en un caos total cuando ella le gritó en la cara preguntándose quién le había pedido ayuda. Ella lo mira y piensa que es una pena, pues, si fuera por ella, lo llenaría de besos. Archie interrumpe sus pensamientos y le pregunta si está nerviosa porque su madre la reprendió por el incidente del año pasado, explicando que se lo pregunta porque notó que le temblaban los labios. Rowena admite que su madre puede ser un poco aterradora cuando está enojada. Entonces Archie comenta que eso no concuerda con lo tierna que fue con ella la última vez, refiriéndose al beso en la mejilla. Rowena le pregunta si se refiere al beso de buenas noches y Archie lo confirma. Ella le dice que no puede acercarse a su madre si solo le tiene miedo. Archie le dice que no está seguro de cómo entenderla, ya que estaba extremadamente nervioso hasta hace poco. Rowena lo mira amablemente y le pide que la vea como es ahora. Archie repite sus palabras, sorprendido por lo que dijo. Rowena afirma que se refiere a la persona que está frente a él ahora y no a quien era en el pasado. Rowena se disculpa con Archie, admitiendo que le ha causado problemas innecesarios todo este tiempo, a lo que Archie responde que él fue el culpable. Rowena toma su mano y le promete que será mejor a partir de ahora, y mientras la mira con sorpresa, Rowena nota que su mano está fría y le asegura que no necesita esforzarse por reprimir sus sentimientos y que puede hablar libremente. Con una sonrisa, le dice que, tras reflexionar, no era ella quien estaba nerviosa, sino él. En ese momento llega el carruaje y Rowena le pregunta si están listos para partir, y Archie sonríe y asiente. En otro lugar, la señora Lurk habla con una de sus amigas. Su amiga describe al gran duque como un hombre insensible por haber terminado su relación con ella con tanta frialdad e intenta consolarla, mientras la señora Lurk responde que ya está bien, pues no es el único hombre en el mundo. Su amiga le dice que ha oído que el gran duque ya ha encontrado una nueva amante, lo que la sorprende, y explica que hoy vio el carruaje de la familia Atal Ross dirigiéndose a la granja de semillas, preguntándose si fue a ver las flores con su amante. La señora Lurk se enfada, pensando que llevaban 3 años juntos y que debería haber mostrado al menos algo de moderación durante un mes. Su amiga comenta que todos los hombres son así por naturaleza y añade que, por muy guapa que sea la señora Lurk, los hombres acaban acostumbrándose, diciendo que es su instinto que sus ojos se desvíen en busca de una nueva flor. La señora Lurk se levanta de repente y le dice a su amiga que debe irse, y su amiga responde con una sonrisa maliciosa que es una lástima. Al llegar a la granja de semillas, son recibidos por el gerente, Mock, quien les dice que le informaron con antelación de su visita y señala que esta es la primera visita de Archie desde el año pasado. Arce, sorprendido, pregunta si vino el año pasado, a lo que Rowena responde que cree que sí. El gerente pregunta con ansiedad si todo estuvo bien ese día, ya que la gran duquesa parecía muy disgustada, lo cual los preocupa. Explica que Rowena se fue ese día sin decir nada y que la gran duquesa estaba muy enfadada. Rowena reflexiona que la Rowena original era realmente un personaje único y le asegura al gerente que hoy se encuentra bien, que ha reservado suficiente tiempo y le pide que se lo muestre todo. El gerente le dice que las flores de Delos de este año tienen un color particularmente hermoso y que, si las planta ahora, las verá en plena floración a mediados de año, añadiendo que, por supuesto, es posible acelerar la floración con magia. Entran al jardín y Rowena queda deslumbrada por la belleza de las flores. El encargado le dice que dejó un juego
juego de herramientas y que irá a buscarlo, pidiéndoles que se tomen su tiempo para pasear, a lo que Rowena accede. Rowena expresa su admiración por la belleza de las flores y Arcette le dice que pensó que no le gustaban las flores de Delos, recordándole que en el festival del año pasado le pidió que tirara las flores que le había regalado, a lo que Rowena grita que no odia las flores. Luego se disculpa, admitiendo que se excedió en ese momento. Arcette sonríe y le dice que le alegra saber que no odia las flores, y le ofrece que, si le gusta una flor en particular, ordenará que se la envíen a su habitación. Rowena se pregunta, ¿es un ángel o qué? Empieza a pedir una flor en particular, pero se detiene de repente cuando aparece la señora Lure corriendo hacia ellos. El encargado intenta detenerla, diciendo que tienen invitados, pero la señora Lure grita exigiendo saber dónde está el gran duque, sorprendiendo a Rowena y Archie. Arcette comenta fríamente su insolencia, diciéndole que no está en posición de actuar así, y ella replica con sarcasmo, acusándolo de usar a la niña como escudo. La señora Lure exige saber la verdad, alegando que vino porque escuchó que el gran duque estaba allí. Rowena esboza una sonrisa maliciosa, pensando que es el momento adecuado para intervenir, pero de repente se siente mareada, se pregunta confundida por qué actúa así, tropieza y cae sobre Archie, quien la llama con ansiedad, mi señora. Arcette la abraza mientras ella pierde el conocimiento, gritando su nombre, y Rowena se pregunta qué le está pasando mientras cierra los ojos. Arcette intenta despertarla mientras ella piensa aterrorizada si morirá así, luego regresa corriendo al palacio con Rowena en brazos, gritando, a Chile. Al entrar, las criadas jadean de terror y una de ellas pregunta con ansiedad qué ha pasado. Hannah grita al ver a Rowena inconsciente, mientras el mayordomo Achille pregunta conmocionado qué ocurrió. Arcette le ordena a Achille con voz firme que llame al médico de inmediato y, después de un rato, Rowena yace inconsciente en su cama. El médico le dice a Arcette que, afortunadamente, su vida se salvó gracias a sus rápidos primeros auxilios. Arcette le pregunta sobre la causa de su repentino desmayo y el médico concluye que parece una reacción alérgica. Una de las criadas insiste en que es imposible, ya que su señora nunca había sufrido una afección así, pero el médico indican un shock causado por una alergia grave y pregunta si hoy estuvo en un lugar con mucho polen, que fueron a la granja de semillas y añade que es extraño, ya que en el castillo de Abril se sentía bien incluso con el cambio de estación. El médico sugiere que su sistema inmunológico se debilitó al llegar al territorio de Atalos. Arcette piensa que creía que sus mejillas sonrosadas eran simplemente su encanto natural y luego le pregunta a la criada si hay flores de Delos en el palacio. Ella responde que no, diciendo que las vio por primera vez allí. Arcette pregunta si Rowena presentó síntomas similares por estas fechas el año pasado y el médico dice que tendrá que revisar los registros, pero de repente la criada recuerda y grita que su señora también estuvo enferma así el año pasado, explicando que los síntomas parecían leves entonces, pero que tenía las mejillas muy rojas, igual que ahora. Arcette le pregunta si ese fue el día en que regresó sola después de ir con su madre, y la criada se sorprende y le pregunta cómo lo supo, ya que su señora le pidió que lo mantuviera en secreto. Arcette se cubre la cara con la mano al darse cuenta de la horrible verdad y suspira al concluir que la causa es la flor de Delos. Explica que se desmayó en un campo de flores 2 veces y que, si no hubiera flores de Delos en el castillo de Abril, tal vez nunca se habrían enterado de su alergia. Arcette se pregunta por qué no le realizaron un chequeo completo si le diagnosticaron algo similar la última vez, y el médico explica que los síntomas fueron leves. Entonces Arcette piensa en la incompetencia de los sirvientes, que ni siquiera se preocuparon por la salud de la joven, dándose cuenta de que había tolerado su indiferencia debido a su origen, pero nunca imaginó que su negligencia se extendería también a ella. Arcette se pregunta por qué Rowena ocultó su alergia. Él la consideraba orgullosa, arrogante y testaruda, y se pregunta si lo hizo porque no quería que nadie descubriera su alergia a la flor de Delos, ya que iba a convertirse en la gran duquesa de Atal Ross. Arcette se siente culpable al pensar que debería haber esperado cuidarla de todos modos, ya que ella es su esposa, y le dice al médico con firmeza que este asunto no será ignorado. Cuando Rowena despierta, encuentra la mano de Arcette sosteniendo la suya y se sorprende. Se pregunta por qué Arcette está sentado a su lado y si se quedó allí toda la noche, pensando que tal vez no podía dejarla sola porque son marido y mujer. Arcette despierta en ese momento y ella lo saluda. Él se sobresalta y le pregunta ansiosamente si está bien y si siente algún dolor, y Rowena le asegura que está bien, diciendo que al principio estaba asustada porque perdió el sentido del olfato por completo, pero que ahora se siente completamente mejor, pensando que el rostro de Arcette al despertar es electrizante. Ella le pregunta si estaba preocupado por ella y piensa para sí misma que no debería haberlo preguntado, ya que Archie nunca se preocuparía por ella, pero él la sorprende y responde afirmativamente. Rowena se siente muy feliz, pensando con alegría que Arcette dijo que estaba preocupado por
por ella y preguntándose si alguien más había sido atendido por su persona favorita. Archie le pone la mano en la frente y le dice que todavía tiene un poco de fiebre. Ella le dice que realmente pensó que iba a morir, pero extrañamente terminó en un solo día. Y Arcette le aclara que en realidad duró 10 días, lo que la sorprende. Arcette le dice que, por supuesto, estaba preocupado porque es su esposo y ella casi muere de nuevo, y añade que no puede imaginar lo que sintió estando a su lado durante esos 10 días, explicando que se preguntaba si algo andaba mal porque ella no se levantaba de la cama y que, si algo malo hubiera sucedido, ni siquiera habría sabido dónde ofrecer sus disculpas. Rowena lo llama por su nombre mientras sostiene su mano, le asegura que está bien y le pide que la mire porque ahora está frente a él. Arcette se da cuenta de que tiene razón y Rowena piensa para sí misma que fue ella quien lo hizo sufrir así. Rowena le pregunta por el motivo de su desmayo y Arcette le responde que fue una alergia a la flor de Delos. Ella se sorprende porque esas flores están por todas partes en Aptos, y Archie le dice que no finja ignorancia, recordándole que también se desmayó por algo similar el año pasado. Rowena se sorprende y se pregunta cómo la Rowena original soportó vivir en Delos, y luego recuerda que, en la novela original, Archie siempre recordaba a su difunta esposa al ver las flores de Delos, ya que ella las odiaba tanto que no se permitía que florecieran en el castillo donde vivían. Rowena comprende que por eso la Rowena original armó tanto alboroto por la alergia. Archie le dice que no puede ocultar algo así y que debería haber sido sincera, y luego le pregunta si la razón fue él. Arcette se pregunta si Rowena se lo habría dicho claramente si él hubiera sido un esposo en quien pudiera confiar más. Rowena grita negándolo, luego se disculpa y promete que le contará todo de ahora en adelante y que no le mentirá. Arcette sonríe y promete que hará todo lo posible, añadiendo que lo hará para que su esposa pueda confiar en él. Por otra parte, la gran duquesa visita a la señora Lore, quien se pregunta por qué tiembla solo de verla. La duquesa le pregunta a la señora Lore si no le alegra verla y recuerda haber escuchado que ella se comportó mal delante de los niños, así como la vez que Arcette le pidió que se asegurara de que la señora Lore no volviera a presentarse ante la consorte del gran duque. Esa fue la primera vez que la duquesa vio al niño, quien por lo general ni siquiera podía mirar a nadie a los ojos, suplicándole con la mirada. La duquesa le dice a la señora Lore que se atrevió a actuar sin saber cuál era su lugar frente al gran duque y su esposa y declara que quiere que abandone el territorio de Atal Ross inmediatamente. Mientras tanto, Rowena está siendo regañada y una de las criadas le pregunta cómo pudo decir tal cosa, otra la reprende porque ni siquiera pensó en los sirvientes preocupados. Pero Hannah interrumpe diciendo que no es como si se hubiera enfermado a propósito. La otra criada agrega que la culpa es de ese curandero y que, si la hubiera examinado adecuadamente cuando estuvo enferma el año pasado, la joven no habría estado vagando por ahí en ese estado. Hannah dice que sigue siendo un alivio que, gracias a Lord Archie, haya venido un buen médico personal. Rowena comenta que no esperaba que Lord Archie fuera a ver al gran duque en persona, y una de las criadas dice que era la primera vez, pues cree que Lord Archie es el único que realmente aprecia a su joven ama, lo cual impresiona a Rowena. Otra criada las regaña, recordándoles que el día anterior se quejaron de que las estaba acorralando. Una de ellas lo defiende, diciendo que es bueno que el nuevo médico personal sea tan minucioso, y las criadas coinciden en que el doctor Massa es muy vigilante. Rowena cree que la razón de su buen trato es que no sabe que su lengua es un infierno. Rowena se preocupa por el próximo Festival de las Flores, pensando que las cosas ya estaban mal entre ella y su suegra y que ahora las ha empeorado, por lo que la gran duquesa debe estar de un humor terrible. Una de las criadas le pregunta si ha pensado en el tipo de semillas que esparcirán, y la otra responde que no lo sabe y que probablemente usarán las mismas semillas que el año pasado porque esparcir semillas es una molestia. Otra criada comenta con sarcasmo que eso no es romántico y que, si es así, deberían ir a sacudir pelusa de diente de león. Rowena admira la idea, considerándola realmente buena. Rowena se levanta y anuncia que va a ver a su madre. Las criadas le preguntan a dónde va, sobre todo porque han oído que la duquesa irá hoy a la granja de semillas, y de repente Hannah nota la llegada de un carruaje. Rowena, emocionada, se grita a sí misma que aproveche el momento y pida a las criadas que la acompañen. Rowena llega y grita, llamando a la duquesa, madre, saludándola tras su regreso, y corre con entusiasmo a recibir a su suegra, pero en su emoción tropieza en las escaleras y se precipita hacia adelante, gritando desesperada. A punto de caer al suelo, cierra los ojos esperando la caída, pero de repente se encuentra en brazos de su suegra, quien la sostiene y comenta con sarcasmo su entusiasta bienvenida. Rowena se sorprende por la situación inesperada, sintiéndose como un cachorrito esperando el regreso de su dueña, y tartamudea en respuesta mientras la duquesa le pregunta por qué ha vuelto causando tanto alboroto. Rowena explica que vino porque tenía un asunto que tratar sobre el Festival de las Flores. La duquesa parece esperarlo
y la invita a acompañarla. Mientras beben té, Rowena inicia la conversación diciendo que escuchó que su alergia le causó muchos problemas, lo que hace estallar la ira de la duquesa, que se rodea de una aura aterradora mientras exige el nombre de la criada que le dijo eso. Rowena se retracta rápidamente y explica que fue solo una suposición y que nadie se lo dijo. La duquesa le dice fríamente a Rowena que no hay nada que hacer, que manejó el asunto sola el año pasado y que la ayuda ahora solo sería una carga. Aunque Rowena se siente herida por estas palabras, insiste en que quiere ayudar y dice que tiene una buena idea que le gustaría proponer. La duquesa la mira con escepticismo, preguntándose cómo alguien como ella podría tener una buena idea, y Rowena explica que notó que las ventas de semillas son altas cada año, pero que pocas personas las esparcen porque lo consideran un trabajo tedioso, proponiendo entonces su idea de plantar flores no en el suelo, sino en el cielo. La duquesa califica la idea de ridícula e imposible, pero Rowena la explica con más detalle, sugiriendo colocar semillas dentro de linternas celestiales y soltarlas para que las semillas se esparzan mientras se crea un hermoso recuerdo, matando dos pájaros de un tiro, y añade que, como las flores de Delos vienen en colores del arco iris, las linternas pueden hacerse en colores variados y a juego. La duquesa parece asombrada y admite que no se dio cuenta de que a Rowena le importaban tanto los asuntos del territorio, añadiendo que creía que exigiría quemar todas las flores de Delos. Rowena se enfada y le pregunta si la ve como un monstruo salvaje, explicando con calma que mientras no vaya donde están las flores está bien, y que las flores que todos adoran no pueden prohibirse solo por ella. La duquesa vuelve a pensar en la alergia de Rowena, y cuando ésta le pregunta qué está pensando, la ignora y decide dar por terminada la conversación, diciendo que ella misma discutirá la idea con los sirvientes. Rowena se levanta para marcharse, y la duquesa nota que al llamarla madre ahora suena natural y espontánea, dejándola ir con una leve sonrisa. Al salir, Rowena se sorprende al encontrar a Archid esperándola. Él le pregunta con ansiedad por qué estaba en la habitación de su madre y si la habían regañado, y Rowena lo niega con entusiasmo, explicando que sentía que simplemente disfrutaba del Festival de las Flores sin ofrecer ayuda, por lo que fue a ver si podía hacer algo. Entonces Rowena le pregunta a Arcette sobre su destino. Él duda un poco al responder y ella deduce de inmediato que se dirige al campo de entrenamiento, lo que lo sorprende, preguntándole cómo lo supo, y ella responde que va a esa hora todos los días, dándose cuenta de que sus palabras podrían sonar como si lo estuviera espiando, por lo que intenta arreglar la situación diciendo que lo adivinó por su ropa, que parece un uniforme de entrenamiento, y asegurándole que no es una pervertida que lo sigue en secreto. Arcette sonríe amablemente y le asegura que nunca la había visto así, añadiendo que incluso si lo hiciera no le importaría, diciéndole que es libre de hacer lo que quiera, lo que deja a Rowena sorprendida mientras se pregunta si de verdad está permitido. Al darse cuenta de que, si realmente hiciera todo lo que quisiera, él se habría aterrorizado, da rienda suelta a su imaginación, imaginándose saludándolo por la mañana y por la noche, rodeándose de sus fotos y deseándole buenas noches de sueño. También se imagina viéndolo en secreto mientras él realiza sus actividades diarias. Tan solo pensar en estas cosas la emociona profundamente, pero se da cuenta de que debe guardarse esos sentimientos para sí misma. Su entusiasmo llega al punto de pensar en abrir un café de fans para él. La escena se traslada al concurrido salón del festival, donde este se celebra en la temporada más cálida, atrayendo visitantes de lugares lejanos, y por esta razón se organiza una fiesta aparte para niños. Rowena aprovecha esta rara oportunidad para aparecer junto a él en una reunión así y le pide a Arcette que la acompañe. Arcette accede, le toma la mano con suavidad y caminan juntos por el salón. Rowena nota que todos los ojos están puestos en ellos, adivinando que la razón es su presencia con Archie. De repente, una chica de cabello rosa la llama con entusiasmo, y Rowena la reconoce de inmediato, recordando una escena de la novela original en la que Diana derramó agua intencionalmente en el cobertizo, mintiendo que estaba regando flores y que se resbaló por error. Entonces la Rowena original se burló de él, diciendo que tenía la ropa completamente mojada y que no podría entrar a la fiesta con ese aspecto, añadiendo con insolencia que seguramente no querría decepcionar al gran duque, y luego rió con sus amigas, afirmando que se convertiría en el hazmerreír de todos. En ese incidente, Arcette simplemente asintió a las palabras de Rowena y se disculpó para irse sin hacer nada, y esta retirada pasiva fue lo que enfureció a la Rowena original, quien no pudo soportar su reacción aburrida después de todos los problemas que había enfrentado. Pero en el presente, Diana interviene y agarra a Rowena para alejarla de Archie, fingiendo estar preocupada y preguntándole si está bien. Diana le pregunta qué le pasa, insinuando maliciosamente que Archie debe tener alguna debilidad por ella. Rowena le aparta la mano y pregunta con sarcasmo si asistir a una fiesta como pareja casada se considera una debilidad. Diana, nerviosa, intenta
intenta negarlo, pero Rowena le asegura que sabe bien que no tiene nada que decir. Le dice que ya es suficiente y le ordena que se vaya, dejando a Diana en un estado de shock e ira. Arcette le pregunta con ansiedad si de verdad está bien después de haber dejado ir a Diana de esa manera, y ella responde que no tenía intención de seguir siendo amiga de ella de todos modos. Arcette se acerca y le susurra al oído que realmente ha cambiado, lo que sorprende a Rowena, mientras Archie se pone nervioso por su repentina cercanía y se disculpa rápidamente. Rowena piensa para sí misma, felizmente, lo lindo que es cuando está nervioso. Mientras tanto, Diana bloquea el paso de Arcette, que acaba de irse, llamándolo joven amo y preguntándole bruscamente qué le hizo a Rowena. Arcette responde con calma que habla como si hubiera lastimado a su esposa. Diana insiste en que Rowena no está actuando como ella misma, y Arcette le pregunta si está insinuando que usó alguna debilidad en su contra, diciéndole fríamente que la única razón por la que toleró su presencia hasta ahora fue porque era amiga de Rowena. Diana insiste en que sigue siendo su amiga, pero Arcette la mira con una sonrisa fría y le dice que su esposa dice exactamente lo contrario. Diana se congela en shock, preguntándose con terror si este es realmente el gran duque que conoció, pues ha cambiado por completo. Archie la mira con frialdad, diciéndole que siempre lo menospreció y disfrutó de su sensación de superioridad sobre él, y le pregunta si realmente creyó que no se daría cuenta. Diana intenta negarlo, confundida, pero en medio de su conmoción tropieza y cae al suelo. Arcette la mira y le dice que solo esta vez pasará por alto su insolencia, ordenándole que se vaya antes de que llegue su esposa. En ese momento, Rowena llega preguntándose qué está sucediendo. Diana corre hacia Rowena llorando, intentando ganarse su compasión y contándole lo que acaba de hacer el gran duque, pero Rowena la ignora por completo y corre hacia Arcette, preguntándole con ansiedad si está bien y si Diana lo ha vuelto a intimidar. Arcette, nervioso, lo niega. Diana le grita a Rowena que no ha hecho nada y que fue el gran duque quien la empujó, pero Rowena responde con dureza que es imposible que su marido la empujara de repente y la acusa de haber hecho algo malo. Diana estalla de ira sentada en el suelo, gritándole a Rowena cómo pudo decir eso y afirmando que no sabe lo aterrador que es su marido. Rowena responde con total frialdad, dejándola atónita, se acerca y la enfrenta, preguntándole por qué se queja de su caída y quién es ella para creerse con derecho a hacerlo. Diana pregunta llorando cómo no pudo ponerse de su lado, recordándole que eran amigas, y Rowena la corrige diciendo que eran amigas en el pasado. Luego sonríe y le dice que su amistad ha terminado, pidiéndole que deje de molestar a su esposo y se vaya. El rostro de Diana se llena de una intensa ira mezclada con humillación, se levanta y declara enojada que todo se acabó antes de irse del lugar, mientras Rowena piensa para sí misma que la situación fue repugnante y espera no volver a verlos. Rowena regresa junto a Arcette y lo revisa. Él le pregunta qué habría hecho si realmente hubiera empujado a Diana, y ella responde con seguridad que sabe que no es el tipo de persona que lastima a alguien sin razón, deseando haber permanecido a su lado todo el tiempo. Arcette sonríe y le dice que antes no estaba bien, pero que ahora lo está porque ella lo defendió, sorprendiendo y conmoviendo profundamente a Rowena, quien le pregunta tímidamente si simplemente la llamó por su nombre. Él lo confirma con calma, llenando de felicidad el corazón de Rowena, que piensa que han encontrado nombres que solo deben ser pronunciados el uno por el otro. Arcette le pregunta si le molesta y si debería parar, mostrando signos de timidez, pero Rowena se niega con entusiasmo, diciendo que el título de mi señora está bien, pero que llamarla Rowena es mucho mejor. Arcette sonríe y acepta llamarla por su nombre de ahora en adelante, haciendo que Rowena se sienta tan feliz que teme que su vida se acorte por esta repentina cantidad de alegría. En otro lugar, Diana irrumpe en una habitación donde su madre está sentada con la duquesa, gritando su nombre. Su madre nota las huellas de llanto en el rostro de su hija y pregunta ansiosamente quién se atrevió a intimidarla, y Diana responde que fueron el gran duque y Rowena. La duquesa la mira con seriedad y le pregunta exactamente qué ocurrió entre ella y la pareja ducal, y Diana rompe a llorar desconsoladamente cuando está a punto de contar lo sucedido. La duquesa se da cuenta de que debió de estar muy asustada y ordena a una criada que le traiga agua. Después de que Diana se calma un poco, le pregunta de nuevo qué ocurrió, mientras su madre intenta minimizar la situación diciendo que los niños a veces pelean. Diana cuenta llorando que Rowena dijo que estaba cansada de jugar con ella y le ordenó que se fuera, lo que deja a la duquesa suspirando, preguntándose por qué tanto alboroto, pero la madre de Diana golpea la mesa con ira, afirmando que eso no es algo que pueda pasarse por alto, y la condesa Rack añade que incluso si son niños, necesitan una mano firme para que no crezcan malcriados. La duquesa la interrumpe mientras mueve una pieza de ajedrez, diciéndole fríamente que los consejos deben ser dados por alguien en una posición apropiada, y luego agrega en un tono amenazante que la única persona malcriada en la habitación es la propia condesa Rack. La duquesa declara su victoria en la partida y
y dice que esto es suficiente por hoy, levantándose para irse mientras comenta con sarcasmo que su oponente es demasiado aburrida como para quedarse más tiempo y el conde intenta detenerla golpeando la mano contra la mesa, haciendo que su vaso caiga al suelo, mientras Diana comienza a hipar y el conde le grita que se detenga. En la fiesta, Rowena nota que Diana parece callada y aislada, preguntándose si es porque se fue llorando antes, pero pronto le preocupa que esto pueda ponerla en una mala situación con su suegra, así que decide que no puede permitir que eso suceda y piensa que tiene un arma secreta, sacando un juego de gemas de colores. Uno de los asistentes se sorprende y le pregunta si compró esas piedras recientemente, y ella responde que son una herramienta para un juego llamado Petra, preparado especialmente para que todos lo disfruten, aunque un joven noble se opone diciendo que es un juego de plebeyos y preguntando por qué lo trajo allí, con otra chica apoyándolo, lo que hace que Rowena piense que alguien intenta arruinar las cosas desde el principio. Sin embargo, una chica rubia interviene con entusiasmo diciendo que quiere probarlo porque parece divertido, y Arcette se une a ellos tras observar la situación, comentando que recuerda haberlo jugado hace mucho tiempo. Rowena se alegra y propone jugar una partida individual de 3, pero el primer joven comenta con sarcasmo porque la gran duquesa disfruta de un juego tan extraño, insinuando que debió aprenderlo del gran duque, a lo que Rowena lo mira fijamente y le pregunta qué quiere decir exactamente, y él intenta justificarse diciendo que habla por preocupación y preguntando cómo se pueden usar piedras preciosas en un juego de plebeyos, provocando que Rowena le responda bruscamente si se está burlando de la familia Atal Ross y sugiriendo que insinúa que su situación financiera está tan deteriorada como para preocuparse por unas gemas. El joven intenta retractarse diciendo que solo quiso señalar que el gran duque parece familiarizado con juegos plebeyos, lo que hace que Rowena estalle de ira acusándolo de atacar los orígenes de su esposo, y aunque él intenta explicarse desesperadamente, termina disculpándose con profunda vergüenza. Rowena piensa que, si esto continúa, arruinará nuevamente el ambiente de la fiesta, así que declara que no trajo el juego solo por entretenimiento. Le ordena a Hannah que traiga una caja y anuncia que lo que hay dentro es un regalo preparado para todos los invitados de honor, y al abrirla aparece una colección de piedras preciosas brillantes, dejando al joven atónito mientras pregunta si realmente se las dará a todos, a lo que Rowena responde con una sonrisa que sí, y luego, con astucia, se dirige al joven que se opuso diciendo que está segura de que un joven maestro que desprecia los juegos de plebeyos no las necesitará. La escena cambia a los niños jugando Petra con entusiasmo. Una niña declara que casi ganó. Rowena afirma que ella será la ganadora de esa ronda. Arcette comenta que parece tener mucha experiencia, y Rowena responde que siempre aprendió rápido, confirmando luego que fueron las criadas quienes le enseñaron y añadiendo con tono juguetón que se guardaban toda la diversión para ellas mismas. Arcette sonríe y le dice que es bueno verla en buenos términos con las criadas, y Rowena lo mira con una expresión significativa y le responde que ella también quiere estar en buenos términos con él, agregando que se refiere, por ejemplo, a compartir una cama, lo que pone nervioso a Archie, quien baja la mirada con timidez ante su actitud atrevida. Mientras tanto, una niña le pregunta a Rowena si fue al festival de dispersión de semillas, y otra responde con entusiasmo que fue tan pronto como abrió, describiendo cómo las linternas voladoras llenas de semillas flotaban en el aire con una belleza impresionante. Otra chica comenta que escuchó que usaban piedras de maná para determinar la dirección y que los artefactos de la familia Atal Ross deben ser impresionantes, lo que sorprende a Rowena por su capacidad para convertir piedras de maná en artefactos, pensando que fue más útil de lo que esperaba y sintiendo deseos de verlo con sus propios ojos. Arcette nota su interés y le pregunta si le gustaría ir también, pero Rowena se niega diciendo que las flores de Delos estarán por todas partes y que sufrirá alergias si va, a lo que él responde que no es necesario ir al centro del evento y que conoce un lugar desde donde pueden ver la liberación de las semillas de Delos a distancia. Rowena se sorprende al darse cuenta de que suena como una invitación a una cita romántica y, cuando Arcette comienza a ceder diciendo que está bien si no quiere ir, ella lo interrumpe con entusiasmo declarando que desea ir mucho, confirmándole con una sonrisa brillante que quiere ir con él. Más tarde, los miembros de la familia se reúnen cuando el gran duque, padre de Arcette, comenta que escuchó que Rowena estaba comprando piedras preciosas en grandes cantidades y se pregunta si se dedicó a la artesanía con cuentas como pasatiempo, añadiendo que luego se enteró de que repartía recuerdos extraños en la fiesta, a lo que Rowena lo corrige diciendo que no eran recuerdos extraños, sino un juego llamado Petra, explicando que es popular entre la gente común y muy divertido. La duquesa pregunta por el nombre del juego y el gran duque comenta que es extraño porque no cree que la gente común tenga dinero para comprar piedras preciosas, haciendo pensar a Rowena que habla como un verdadero
noble, y luego agrega que debería haber usado piedras más grandes y que su generosidad parece menor de lo esperado, provocando que Rowena le pregunte si cree que lo hizo por ser tacaña con sus joyas y lo rete a esperar y verlo por sí mismo mientras realiza un movimiento mágico con las piedras y explica que ese tamaño es perfecto para el agarre de un niño, lo que impresiona al duque. Este le pide que le muestre más y le pregunta cómo se juega, y Rowena sugiere astutamente que sea Arcid quien explique las reglas, sorprendiéndolo. Mientras ella piensa que esta familia necesita desesperadamente algo para romper el hielo, Rowena propone dividirse en equipos y hacer una pequeña apuesta, pero la duquesa se niega fríamente diciendo que no le interesa, por lo que Rowena provoca a ambos con una risa sarcástica preguntando si realmente temen perder y añadiendo que es mejor retirarse que soportar la humillación de la derrota ante un niño, haciendo que el duque y la duquesa caigan en la trampa y acepten la apuesta, con la duquesa advirtiendo que no se pondrá a llorar si pierde. Mientras Rowena piensa que ambos caen fácilmente ante cualquier desafío, más tarde, de camino a casa en el carruaje, reflexiona incrédula sobre lo emocionados que se pusieron los padres de Arcid jugando contra un niño y expresa su molestia con Arcid porque comenzaron a presumir apenas ganaron, a lo que Arced está de acuerdo, aunque añade que fue divertido y que nunca imaginó que participarían en algo así, y Rowena comenta que el ambiente festivo sin duda ayudó, mientras Arcid sonríe, diciendo que cree que es la primera vez que hace algo con ambos, conmoviendo a Rowena al verlo feliz por algo tan sencillo, por lo que toma su mano y le promete que habrá muchos momentos similares en el futuro porque se asegurará de que así sea. Llegan al lugar que Arced le prometió y observan juntos la vista panorámica de las brillantes linternas liberando semillas sobre la ciudad, y Rowena expresa su intenso asombro mientras contempla la belleza de Arcid observando las luces, lamentando la falta de cámaras en ese mundo para inmortalizar el momento y pensando que ese nivel de belleza debería preservarse para siempre. Arcid nota su mirada y le pregunta si hay algo en su rostro, haciendo que Rowena se ponga nerviosa y diga que no es nada mientras piensa que su rostro está lleno de atractivo, y luego le pregunta tímidamente a Arced por qué la mira de esa manera, a lo que él responde con una sonrisa misteriosa que no hay razón. Después del festival, la duquesa llama a Rowena, quien se pregunta el motivo de la repentina llamada, y su suegra le dice que dejó algo en la mesa y le pide que se lo lleve, descubriendo Rowena una caja llena de lingotes de oro que la deja conmocionada y asombrada, mientras la duquesa explica que esa cantidad es su comisión por la idea de las linternas de semillas del cielo y añade que supone que Rowena no lo sabía porque es la primera vez que cumplió con su deber como gran duquesa.